Bien, la próxima charla está a cargo de Cristian Panelo de la Universidad Nacional de San Luis de Argentina. Adelante, Cristian, cuando quieras. Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, voy a hablar sobre un trabajo que hicimos sobre matrices circulantes. Bien, este trabajo está titulado Matrices circulantes con dos parámetros, determinante, permanente e inversa generalizada, utilizando digrafos. Este trabajo lo hicimos junto con Daniel Jaume, Andrés Encinas y Denis Videla. Empecemos recordando lo que eran matrices circulantes. Una matriz circulante C con parámetros no complejos. Observen que tenemos C0, C1 hasta Cn-1. Es una matriz cuadrada de orden n que está definida con la primera fila. En la primera fila tengo los parámetros. En la segunda fila tengo los mismos parámetros, pero corrido cada parámetro a una posición a la derecha. Y así sucesivamente. Otra forma de denotar estas matrices circulantes es directamente de esta forma, circ, y listo los parámetros. Otra forma de expresar las matrices circulantes es a través de potencias de la matriz de permutación Pn. La potencia de la matriz Pn me indica la posición del parámetro que está multiplicando esa potencia. La fórmula general de la potencia késima de esta matriz de permutación está dada acá. Esta es la identidad de orden k y n-k, y acá es una matriz de ceros de tamaño n-k por k. Un poco de notación, tomando dos enteros, n y s, así denotamos el máximo común divisor entre n y s. Este número, n dividido el máximo común divisor entre n y s, lo llamamos n sin s. Al conjunto de los primeros n enteros no negativos, lo denotamos de esta forma, tomando una permutación de este conjunto. Tenemos asociada una matriz a esa permutación. Es una matriz de orden n, dada por en la j-ésima columna. Voy a poner un 1 en la fila que tiene correspondiente a la imagen de j a través de la permutación alfa, y en 0 en otro caso. Otro concepto que utilizamos en este trabajo es digrafos asociados a matrices. Por ejemplo, bueno, en este trabajo enlistamos los vértices, las filas y las columnas, las enumeramos de 0 hasta por ejemplo, una matriz cuadrada de orden n, las enumeramos de 0 hasta n-1, las filas de las columnas. Entonces el conjunto de índices es de 0 hasta n-1. En este caso, cuando tenemos una matriz de 2 por 2, 0 y 1 es el conjunto de índices. A esta matriz le podemos asociar este digrafo. Es un digrafo que va a tener como conjunto de vértices el conjunto de índices de la matriz, y del vértice I al vértice J voy a tener una arista, un lado dirigido con peso de entrada A sub I J. Por ejemplo, este digrafo, tengo esta matriz que tiene la entrada 0, 0, la entrada A, el número A. Entonces tengo en el digrafo asociado a esta matriz, del vértice 0 al vértice 0, un lado dirigido con peso A. Una vez que tenemos este digrafo asociado a una matriz, tenemos los subdigrafos lineales, que son subdigrafos de este digrafo, subdigrafos generadores, es decir, que tienen todo el mismo conjunto de vértices, y tienen la característica de que en cada vértice hay exactamente un lado que sale y un lado que entra. De este digrafo asociado a esta matriz, estos son los únicos dos subdigrafos lineales que tiene. Tenemos este teorema, que dado una matriz cuadrada de orden n, entonces el determinante de esta matriz viene dado por esta fórmula. D de A, acá se refiere al digrafo asociado a la matriz A. L de D de A es el conjunto de todos los subdigrafos lineales del digrafo asociado a la matriz A. Tomando un digrafo L, me da un sumando para el determinante dado por menos 1 a la n menos la cantidad de ciclos del digrafo L, por W de L, que es el peso del digrafo. Por ejemplo, en este digrafo que tenemos acá, la cantidad de ciclos es 2, y el peso de este digrafo es el producto de las etiquetas de los lados, es decir, A por D.
Bien, entonces ahora definimos las matrices circulantes con dos parámetros. Tengo una matriz circulante con dos parámetros, en general los denotamos los parámetros A y B. Esta es una matriz de orden n que tengo en la primera fila de la matriz circulante el A en la posición S1 y el B en la posición S2. Por ejemplo, acá tenemos una matriz circulante con dos parámetros de orden 9, con el A en la posición 2 y el B en la posición 5. Y este es el digrafo asociado a esa matriz. En los digrafos voy a poner directamente la arista con el color correspondiente al peso, en lugar de estar poniendo el peso en la arista. Bien. Una de las cosas que hicimos fue empezar a buscar digrafos asociados más sencillos para trabajar. Entonces empezamos como tratando de desenredar los digrafos asociados a matrices circulantes con dos parámetros. Entonces, partiendo de una matriz circulante con dos parámetros, con el A en la posición S1 y el B en la posición S2, multiplicando por la matriz de permutación Pn elevado a la n menos S1, tenemos esta matriz circulante con dos parámetros, pero el A en la posición 0 y el B en la posición S, donde S es este número. Por ejemplo, acá teníamos la matriz de recién, la multiplicamos por P9 a la 7 y obtenemos esta matriz, que tiene un digrafo asociado más sencillo que el anterior. Bien. Entonces, cuando tenemos matrices de esta forma, con el A en la posición 0 y el B en la posición S, va a existir una permutación sigma ns de este conjunto, tal que multiplicando de esta forma la matriz circulante con dos parámetros de esta forma, obtengo esta matriz que es un producto de Kronecker entre dos matrices, la identidad de orden, el máximo común divisor entre n y s, y una matriz circulante con dos parámetros de orden n sin s, con el A en la posición 0 y el B en la posición 1. El producto de Kronecker lo único que hacía era multiplicar esta matriz por cada una de las entradas de esta matriz, que es la identidad de orden n sin s. Por ejemplo, existe una sigma 9,3 de este conjunto, que es una permutación de este conjunto, perdón, tal que al multiplicar la matriz de esta forma, obtengo esta matriz que es un producto de Kronecker. Bien, el digrafo asociado a esta nueva matriz, a la del producto de Kronecker, es bastante sencillo de trabajar. Entonces, resumiendo, partimos con este digrafo asociado a una matriz circulante con dos parámetros, multiplicando por la matriz Pn elevado a la n menos S1, obtenemos un subdigrafo, un digrafo más sencillo de trabajar, y multiplicando por la sigma ns de esta forma, con la matriz de permutación asociada a esa permutación, obtenemos este digrafo mucho más sencillo. Entonces la idea ahora es encontrar la sigma ns. Para eso definimos funciones asociadas a los digrafos. Primero partimos del digrafo de una matriz asociada a una matriz circulante con dos parámetros, con el A en la posición 0 y el B en la posición S. Estas funciones son la función ciclo ns, que va del conjunto de los primeros n enteros no negativos a los primeros, el máximo común divisor entre n y s enteros no negativos, la función posición ns, que tiene el mismo dominio que la función ciclo ns, pero tiene como imagen los primeros n sin s enteros no negativos. Bien, en el trabajo tenemos una definición rigurosa de cada una de las funciones, pero bueno, acá en el trabajo, para la exposición, hacerlo más rápido, cuento la idea. Por ejemplo, tenemos el digrafo asociado a esta matriz, con el de orden 9, con el A en la posición 0 y la B en la posición 3. Observar que tengo tres ciclos. Si me concentro en el ciclo que contiene el 0, tengo el 0, el 3 y el 6. El vértice más chico de este ciclo es el 0. La función ciclo 9,3 toma el conjunto de vértices y cuando lo evaluamos a la función ciclo 9,3 en cualquiera de estos vértices, 0, el 3 o el 6, me da como resultado el vértice más chico de ese ciclo. Lo mismo para el 1, 4 y 7 y el 2, 5 y 8. Y la función posición 9,3 evaluada en los vértices de este ciclo que contiene el 0, el 3 y el 6, me da como resultado la distancia
del vértice al que estoy evaluando con la función al vértice más chico. Por ejemplo, la distancia del 0 al 0 es 0, por eso la función posición 9,3 evaluada en 0 me da 0. En cambio, la función posición 9,3 evaluada en el 6 me da 2, porque es la distancia del 6 al 2. Bien, también definimos funciones asociadas al digrafo asociado a la matriz que es el producto de Kronecker, de esta forma, que son las funciones Barrow-NS y la función LNS. La función Barrow-NS tiene el mismo dominio y la misma imagen que la función ciclo-NS, y la función LNS tiene el mismo dominio y la misma imagen que la función posición-NS. Y hacen exactamente el mismo trabajo, pero esta vez al digrafo asociado al producto de las matrices, al producto de Kronecker de las matrices. Bien, una vez que tenemos definidas esas cuatro funciones, definimos la función fns del conjunto de los primeros n enteros no negativos a la red finita esta de dimensión, el máximo común divisor entre n y s y n sin s. La función viene dada, tomo un elemento de este conjunto y en la coordenada x evalúo el elemento con la función ciclo ns, y en la coordenada y evalúo el elemento con la función posición ns. De esta función, la fns es una biyección. Acá tenemos un ejemplo. También definimos la función jns con el mismo dominio y la misma imagen que la función fns, solo que la jns está definida a través de la Barrow-NS y la LNS. También es una biyección. Y acá hay un ejemplo. Bueno, tenemos este lema que dice n y s enteros, tales que satisfacen esto. Entonces esta función, sigma ns, definida como la inversa de la fns, compuesta con la jns, es una permutación de este conjunto. Y finalmente llegamos al teorema, tomamos n, s1, s2, los enteros, tales que satisfacen esto, ahí ven el complejo que sean distintos de 0. Entonces, una matriz circulante con dos parámetros, con el A en la posición S1 y el B en la posición S2 de orden n, se puede factorizar de esta forma. Observar que acá tengo matrices de permutación y la identidad producto de Kronecker con esta matriz circulante con dos parámetros, con el A en la posición 0 y el B en la posición 1. Esto nos indica que cada vez que buscamos el determinante, la inversa o la inversa generalizada de matriz circulante con dos parámetros, simplemente nos tenemos que enfocar en este tipo de matrices circulantes con dos parámetros. Bien, entonces, para trabajar con el determinante, partimos con el teorema, en los enteros ahí ven los reales, en los complejos, perdón, tales que satisfacen eso. Entonces, el determinante de una matriz circulante con dos parámetros de orden n de esta forma, con el A en la posición 0 y el B en la posición 1, tiene esta fórmula. Era lo que decía recién, o sea que simplemente nos interesa este tipo de matrices, porque ya tenemos esta factorización de la matriz circulante con el A y el B en cualquier posición. Entonces tenemos este corolario, bueno, ns1, s2, los enteros, ahí ven los complejos, tales que satisfacen esto. Entonces el determinante de esta matriz, y ahora el A y el B están en cualquier posición, me da esta fórmula. Observar que es A a la n sin s menos b a la n sin s. Esto es importante porque esto nos lleva a entender cómo tiene que ser el A y el B, la relación que hay entre A y B, para que sea singular o no singular la matriz. Todo esto elevado al máximo común divisor entre n y s. Y de acá sale directo el permanente de la matriz circulante con dos parámetros, ya que el permanente de una matriz era calcular el determinante de esa matriz sin signo. Entonces, para trabajar con la inversa, tomamos n en los enteros, ahí ven los complejos, tales que satisfacen esto. Si tenemos que esta matriz, la matriz circulante con dos parámetros, el A en la posición 0 y el B en la posición 1, es no singular, entonces su inversa viene dada por esta fórmula. De nuevo, una sumatoria, esto es una matriz circulante, una sumatoria de igual a 0 hasta n-1, 1 sobre el determinante de la matriz,
menos 1 a la i por b a la i por a la n menos 1 menos i, multiplicado por la potencia iésima de la matriz de permutación Pn. Ok, recordando acá esta factorización de la matriz circulante con dos parámetros, en cualquier posición, el a y el b, tenemos que este tipo de matrices son esta fórmula corresponde a este tipo de matrices que tenemos acá en esta factorización. Entonces directamente tenemos el teorema ns1, s2 en los enteros, ahí ven los complejos que satisfacen esto. Observar que acá pedir esto a la n sin s menos b a la n sin s, que sea distinto de 0, es pedir que esta matriz sea no singular. Entonces, la inversa de esta matriz viene dada por esta fórmula. Ahora bien, recordando la fórmula de la inversa de este tipo de matrices y multiplicando de esta forma con las matrices de permutación, obtenemos esta fórmula para la inversa de esta matriz circulante con dos parámetros. Acá abajo tenemos el determinante de la matriz. La potencia iésima de la Pn está multiplicada por menos 1 elevado a la función posición ns evaluada en i más s1. Esta es la función delta de Kronecker, que vale 1 en el caso que la función ciclo ns evaluada en i más s1 sea igual a 0, y la función delta de Kronecker va a ser 0 en otro caso. Todo esto multiplicado por b elevado a la función posición ns evaluada en i más s1 por a elevado a la n sin s menos 1 menos la función posición ns evaluada en i más s1. Todo esto se obtiene gracias a la acción que hace la matriz de permutación asociada a la sigma ns y la matriz de permutación Pn elevado a la n menos s1. Bien, una vez que demostramos, que encontramos el determinante y la inversa en el caso no singular, nos enfocamos en trabajar el caso singular y encontramos la inversa generalizada de una matriz circulante con dos parámetros, entonces, es decir, la inversa de Drasing. Para eso, para ver lo que era una inversa de Drasing, sea una matriz de índice 1, decir que la matriz A tiene índice 1 significa de que el rango de A es igual al rango de A cuadrado. La inversa de Drasing de A, que la denotaremos de esta forma, a la D, satisfacen estas propiedades. La A con la Drasing son conmutativas en el producto. A por la Drasing por la A es igual a A. La Drasing por A por la Drasing me da la Drasing. Tenemos este teorema, ns1, s2 en los enteros, ahí ven los complejos que satisfacen esto. Observar que acá estamos pidiendo que a a la n sin s menos b a la n sin s sea igual a 0, estamos pidiendo que esta matriz circulante con la a en la posición 0 y la b en la posición s2, en la posición s1, perdón, el a, y el b en la posición s2, sea singular. La Drasing de esta matriz viene dado por esta fórmula, que de nuevo aparecen las matrices de permutación. Tengo acá el producto de Kronecker, de la identidad de orden el máximo común divisor entre n y s, y está la Drasing de las matrices circulantes de esta forma. Son matrices de orden n sin s, con el a en la posición 0 y el b en la posición 1. Bien, analizando el determinante de una matriz circulante con dos parámetros, tenemos los siguientes detalles. Las matrices circulantes de esta forma, de orden n, con el a en la posición S1 y el menos a en la posición S2 son siempre singulares, no importa el n. Y las matrices circulantes con dos parámetros de esta forma, con el a en la posición S1 y el a en la posición S2, es singular si solo si el n sin s es par. Entonces, vamos a resumir el trabajo que tenemos que hacer para encontrar la Drasing de la matriz circulante con dos parámetros. Lo único que tenemos que enfocarnos es en encontrar la Drasing de matrices circulantes de la forma esta, la identidad de orden n menos la Pn, y la identidad de orden 2n más la P
2n, con el n en los enteros positivos. Y si tenemos una matriz circulante, su inversa de Drasing es circulante, y el producto de matrices circulantes es conmutativo, entonces la primera propiedad ya sale. La segunda propiedad es fácil, por ejemplo, vamos a dar un candidato para la matriz, la inversa de Drasing de las matrices de esta forma, vamos a dar un candidato, y la segunda propiedad es fácil de calcular, o sea, la A, cualquiera de estas matrices, elevarlas al cuadrado y multiplicarlas por el candidato, es relativamente fácil calcular. El problema es esta propiedad. La Drasing al cuadrado, multiplicada por la A, me tiene que dar la Drasing. No siempre es fácil. Entonces, para demostrar la propiedad 3, utilizamos este teorema que tenemos en un artículo que publicamos hace un tiempo. Tomamos A y D, matrices de orden n, tales que el índice de A es igual a K. De nuevo, esto significa que K es el mínimo entero, tal que el rango de A a la K es igual al rango de A a la K más 1. Bien, además de que pido de que el índice de A sea igual a K, tenemos que el espacio nulo de A es igual al espacio nulo de D, las dos matrices. Y además son conmutativas en el producto. Si tenemos todas estas propiedades, entonces la A elevada a la K más 1 o la D es igual a A a la K. Si, solo si, la D cuadrado por A es igual a D. Ok, en el caso que estamos trabajando nosotros con las matrices circulantes tienen índice 1. En el caso de que estamos trabajando, el índice, el K es 1. Entonces, estamos diciendo de que D cuadrado por A es igual a D, siempre y cuando el A cuadrado por D es igual a A. Esto siempre y cuando demostremos que el nulo de ambas matrices sean iguales. Entonces, demostrando que el nulo es igual, esto ya está demostrado, es fácil demostrar entonces la propiedad 3 de la inversa de Drasing. Bueno, entonces definimos nuestro candidato para la inversa de Drasing de matrices circulantes con dos parámetros de la forma la identidad de orden n menos la Pn. Bien, tomamos n en los enteros, tal que n sea mayor que 0, y tenemos que este vector, que es un vector de Rn, que tiene todas las entradas 1, pertenece al nulo de esta matriz circulante con dos parámetros, y también pertenece al nulo de la D. Y además tenemos que el rango de esta matriz circulante con dos parámetros es n-1. Lo que quedaría entonces demostrar es que el rango de la D sea igual a n-1. Y ya estaría demostrado que el nulo de las dos matrices es igual. Para eso, dada una matriz C, de esta forma, le asociamos un polinomio, que lo único que hacemos es sustituir la Pn por la X. Tenemos esta proposición de Ingleton, que dice que el rango de una matriz circulante C de orden n es n-d, donde d es el grado del máximo común divisor de los polinomios x a la n-1 y el polinomio asociado a la matriz C. Bien, esta proposición lo que nos está indicando es que para conocer el rango de una matriz circulante C, solo es suficiente conocer la cantidad de raíces de enésimas de la unidad, que son raíces del polinomio asociado a la matriz C. Al conocer la cantidad de raíces enésimas de la unidad, que son raíces del polinomio asociado, ya tenemos el rango de la matriz C. Bien. Definimos estos polinomios, h sub j a la n de x. Observar que tiene una expresión bastante sencilla en función del j y el n. Bien, y el conjunto Rn, que es el conjunto de las n raíces enésimas de la unidad. Notar que el polinomio h sub 0 a la n de x es bastante parecido en realidad al polinomio asociado a la D. La D es la matriz candidata para hacer la inversa de Drasing de esta matriz circulante
con 2 parámetros, y n menos la pn. ¿Por qué es bastante parecido? Porque acá tenemos el factor 1 sobre 2d. Pero bueno, es básicamente lo mismo. Tenemos este lema, sea n los enteros, con n positivo. Entonces, para todo j en este conjunto, y observar acá este conjunto, es el conjunto de las n raíces enésimas de la unidad, y le quito el 1. Este conjunto tiene n-1 raíces enésimas de la unidad. Para cada uno de estos elementos de este conjunto, los polinomios h sub j a la n evaluados en esos elementos son distintos de 0. Es decir, estas n-1 raíces enésimas de la unidad no son raíces del polinomio asociado a la matriz circulante D que teníamos como candidato para la inversa de Drasing. Entonces, ya habíamos demostrado que tenía un elemento en el espacio nulo de esta matriz. Eso significa que el espacio nulo es el mismo que el espacio nulo de la matriz circulante IN menos PN. Entonces, y además son conmutativas en el producto, y la propiedad 2 ya la habíamos demostrado, entonces ya está, con esto ya sale la propiedad 3. Entonces, la inversa de Drasing de una matriz circulante de esta forma es esta, la matriz candidato que habíamos dado. Bien, y tenemos este corolario, entonces. Esta es la inversa de Drasing para una matriz circulante con 2 parámetros de la forma, ¿cómo se llama? De orden n, con el 1 en la posición 0 y el menos 1 en la posición 1. Teníamos la factorización de esta matriz circulante con el 1 en la posición S1 y el menos 1 en la posición S2. Entonces de acá surge, después del producto con las matrices asociadas a la permutación sigma ns, que la fórmula de la inversa de Drasing de una matriz circulante con el 1 en la posición S1 y el menos 1 en la posición S2 tiene esta forma. 1 sobre 2 por n sin s, y acá tenemos la delta de Kronecker, compuesta con la función ciclo ns evaluada en la i más s1, n sin s menos 2 por la función posición ns evaluada en la i más s1 menos 1. Todo esto multiplicado por la potencia iésima de la pn. Bien, para la inversa de Drasing de este tipo de matriz circulante con 2 parámetros, con el 1 en la posición 0 y el 1 en la posición 1, de orden 2n, exactamente el mismo trabajo que hicimos anteriormente. Tomamos n en los enteros hasta el que n es positivo, terminamos demostrando que el nulo de esta matriz, el candidato cambia ahora, es 1 sobre 4n, y por menos 1 a la i, bueno, y acá también cambia el orden, en lugar de n. Y el nulo de estas dos matrices, este espacio, es generado por este vector. Este vector pertenece a R2n y es el vector de 1 y menos 1 alternados. Bien, entonces tenemos este teorema, la inversa de Drasing de esta matriz circulante con 2 parámetros de orden 2n, tiene esta forma. Bien. Creo que me sobra bastante tiempo, ¿no? Porque si no puedo contar un poquito más de lo que seguía. Sí, tenés 8 minutos más o menos. Ok. Bien. Bueno, después de eso, lo que seguía era matrices circulantes a bloques. Generalizamos. Esto, por ejemplo, acá tenemos una matriz circulante a bloques con los bloques A y B, son matrices, con el bloque A en la posición 1 y el bloque B en la posición 3. Acá utilizamos el producto de Kronecker. Esto no es una matriz circulante, pero el mismo trabajo que le hicimos a las matrices circulantes con 2 parámetros, lo llevamos a las matrices circulantes a bloques. Y el digrafo asociado en general a estas matrices es bastante confuso, por eso también nos sirve el desenredar el digrafo. Bueno, tenemos esta propiedad del producto de Kronecker,
Recordando esta factorización de una matriz circulante con dos parámetros, con el A en la posición S1 y el B en la posición S2, llevamos la misma información, tomamos matrices A y B, distintas de las matrices de ceros, tales que conmuten. Entonces, esta matriz circulante a bloque, perdón, con el producto de Kronecker, se puede factorizar de esta forma. Utilizamos la misma matriz asociada a la permutación sigma ns y la matriz Pn elevada a la S1. Bien, tenemos este ejemplo, que era el comienzo, lo factorizamos de esta forma. Y lo dejamos factorizado en un producto de esta forma. Ok, para calcular el determinante, tenemos el determinante de matriz, para calcular el determinante directo lo voy a mostrar con un ejemplo. Voy a calcular el determinante de esta matriz. El determinante de esta matriz me queda igual al determinante de esta matriz de permutación por el determinante de esta matriz, que es un producto de Kronecker. Con el ejemplo que habíamos visto recién, me quedaba el determinante de esta matriz de permutación por el determinante al cuadrado de esta submatriz. Tenemos el complemento de Schur que dice lo siguiente: E, F, G y H son matrices con estos órdenes, tales que la H es no singular. Y si tenemos una matriz que podemos expresarla de esta forma, entonces el determinante de la M es igual al determinante de la H, que era no singular, por el determinante de esta matriz. E menos F por H a la menos 1 por G. Bien, si recordamos esto, agarramos esta matriz y la dividimos en submatrices F, G, E, F, G y H, de esta forma. Esta sería la E, la F, la G y la H. Entonces, siguiendo el complemento de Schur, tenemos que el determinante de esta matriz es igual al determinante de esta matriz. Saco el determinante de A y vuelvo a aplicar Schur. De nuevo saco el determinante de A y se va sumando la potencia y vuelvo a aplicar Schur en cada uno de los pasos. Esa es básicamente la idea de la demostración y el teorema. Tengo dos matrices A y B distintas de cero que conmuten en el producto. Si A es no singular, entonces el determinante de esta matriz circulante a bloques es igual a este determinante, a este número, perdón. Y si B es no singular, lo que hago es pasar la B a la posición 0 y la A a la posición S, y entonces me queda esta fórmula para el determinante. Bueno, y acá podemos caracterizar cuando son singulares las matrices circulantes a bloques, cuando A y B son singulares, si A es no singular, pero esta matriz es singular, si B es no singular, pero esta matriz es singular. Y tenemos este teorema para la inversa de matrices circulantes a bloques, que me dice que la inversa viene dada por esta fórmula, que es muy parecida a la inversa que habíamos visto antes. Recordando de nuevo la factorización, tenemos el teorema para el bloque A en la posición S1 y el bloque B en la posición S2. La inversa viene dada por esta fórmula, con las matrices de permutación. Y ahí estaría.